Muy buenas, amados hermanos. El día de hoy, la reflexión que nos compete tiene por título El cristiano no se contamina. Y el material bíblico que nos sirve de sustento lo hallamos en el capítulo número 1 del libro de Daniel. Yo le voy a dar lectura. Ustedes desde sus casas pueden abrir sus Biblias y seguirme con la vista, o bien nada más escucharme. En todo caso, dice de la siguiente manera. Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y cercóla, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Beltasar, y a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y denos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber, y dábales legumbres, y a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Bueno, este pasaje seguramente ya lo han leído ustedes muchas veces, ya lo han estudiado, ya han meditado en él, pero un poco para recapitular lo visto, aunque sea de una manera somera, nosotros encontramos en el contexto de Daniel capítulo 1 que pues Dios mismo entrega a Joacim, rey de Judá, cuyo territorio es cercado por los babilonios y cae en manos del rey Nabucodonosor, quien también se llevó parte de los vasos de la casa de Dios. Y también cabe recalcar, esto no por la fuerza del rey babilonio, sino por Dios mismo, quien castigaba los pecados de su pueblo, causando así la ruina de Israel, y aún levantando a Nabucodonosor y poniéndolo en ese momento para realizar lo que hizo. Ahora, tras esto, a Daniel, Ananías, Misael y a Azarías, jóvenes de la nobleza, se les cambia el nombre y son escogidos para recibir educación caldea, a fin de que pues fuesen aptos para desempeñar puestos de gobierno delante del rey. No obstante, en esta suerte de crianza que se les da, también querían condicionar su comida y bebida, y no era con alimentos de mala calidad, sino de hecho con los propios manjares que se servían en la mesa del rey, por lo cual pues resultó un tanto sorprendente para los demás que ellos rechazaran piadosamente esta comida, y todo para pedir ser alimentados pues con nada más que legumbres y agua. Sin embargo, pues en primera instancia esta petición es negada por parte de Melzar, o al menos pues es recibida con cautela, porque pues él tenía miedo, ¿no? Temía porque pues por ellos comer puras legumbres pues acabarán desnutridos, y el rey pues los viera y lo castigara a él, privándolo de la vida.
Ante lo cual, pues Daniel propone que se les permita comer legumbres pues por tan solo 10 días y luego sean comparados con aquellos que comen de la ración del rey y tras ver el resultado pues se decida cómo proceder en el tema. Y bueno, como ya leímos, como ya sabemos, después de esto estos 4 jóvenes resultaron más vigorosos y con un rostro que se describe pues como mucho más nutrido, más saludable que el del resto de sus compañeros. Y no solamente eso, sino que Dios los bendijo con mucho conocimiento e inteligencia en todas letras y toda ciencia, siendo 10 veces mejores en todo negocio que el resto de sus compañeros y en general, que, o sea, no solamente de sus contemporáneos, sino dice que de todo mago y astrólogo del reino de Babilonia. Ahora bien, habiendo recapitulado todo esto y de esta breve historia, pues nosotros podemos notar que se deriva de una manera muy especial la reflexión a la que nos abocamos en el día de hoy. Es decir, el cristiano no se contamina. Concretamente con esta expresión, contaminar, nosotros en el diario vivir, en nuestra vida cotidiana, en un contexto más coloquial, pues la solemos utilizar, o sea, si la empleamos, decimos que algo se ha contaminado cuando pues por entrar en contacto con una sustancia ajena sufre un cambio característicamente negativo por consecuencia de este contacto, ya sea pues ensuciándose, perdiendo su sabor, perdiendo su olor, alterando su consistencia, etcétera. Pero este concepto que aplicamos de una manera pues un poco coloquial, ¿cómo se aplica a nosotros como cristianos? Porque incluso pues bíblicamente es lo que se utiliza, ¿no? Dice que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. De manera sencilla, o sea, porque ahorita vamos a ver un poco el matiz de lo que podría pensarse en contraposición a lo que realmente es. O sea, de manera sencilla nosotros podemos decir, podemos responder que un cristiano se contamina mediante sus hechos, ¿no? Mediante el cómo se comporta, qué es lo que hace, mediante la palabra que sale de su boca. Y también, yo creo que resumidamente en todo, pues a través de las intenciones que esconde su corazón, porque a fin de cuentas todo emana del corazón. El cómo pienso, el cómo me siento, incluso el cómo me comporto, en tanto que mi voluntad primero es concebida en mi corazón y después es llevada a la práctica en mis hechos. Por lo tanto, la contaminación sobre mí incide fundamentalmente en mi corazón. Y con esto quiero llegar a que uno como cristiano, pues estar en inevitable contacto con el mundo, no debe hacerse como el mundo, no debe contaminarse por el mundo en cuanto a sus prácticas, valores o idiosincrasia, cuando pues éstas se contraponen a lo que Dios nos ha mandado. Ahora, no contaminarme implica que yo voy a obedecer su palabra, aun cuando el contexto no me favorezca por hacerlo, aun cuando toda la situación esté preparada para que yo me contamine, yo me mantengo, me permanezco puro, yo persevero siendo limpio en este contexto. Que aunque mi propia carne y las personas que me rodean me inciten a hacer el mal, mi corazón busque prevalecer en la pureza que es en Cristo Jesús. Ahora, en suma, para no contaminarme, yo debo de ser comprometidamente fiel a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que se resume perfectamente en el primer y más grande mandamiento. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi entendimiento. Pues precisamente Dios es la fuente. En Él radica la fuente de la pureza. Él es la pureza en sí misma, ¿no? Uno solamente puede ser luz porque reflejamos lo que Él es, ¿no? Ahora, concretamente, y volviendo al caso de Daniel y sus amigos, podemos contemplar en este primer capítulo de Daniel, y de una manera incluso más evidente y extensa, si leemos el resto del libro, que aunque ellos no pudieron evitar, por ejemplo, que su tierra fuera conquistada, que se saqueara el templo del Señor, que el rey Joacim fuese entregado a Nabucodonosor, que a ellos mismos fueran entregados y se les cambiase el nombre, no hubo manera de que ningún hombre, sin importar su autoridad, su posición o su influencia, alterara su corazón, devoto al único Dios, reteniendo un espíritu que les condujo a no contaminarse. Ahí el detalle que mencionamos hace rato, ¿no? La contaminación y la protección ante la misma reside principalmente aquí, en el corazón, en cómo Dios lo concibe, ¿no? Y como bíblicamente lo estudiamos, no corazón como el mundo lo entiende, ¿no? Incluso en el sentido metafórico. Precisamente por eso, puede cambiar la situación, puede cambiar mi nombre, puede cambiar el país en el que me encuentro, puede cambiar todo mi contexto, pero nada debe de ser capaz de cambiar mi corazón devoto a Dios. A fin de cuentas, si yo estoy en su amor, ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Absolutamente nada.
nada, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada me puede separar del amor de Dios. Y bueno, esto en relación precisamente a que Daniel y sus amigos fueron un caso ejemplar, ¿no? De cómo ellos se mantuvieron firmes en su corazón. A pesar de que todo en su contexto cambió, ellos se mantuvieron puros, se mantuvieron limpios, reteniendo un espíritu que les condujo a no contaminarse. De esto también deriva una lección muy importante, y es que la auténtica fe cristiana establece un carácter fuerte, y no en el sentido de tener una personalidad temperamental, eso más bien sería un carácter débil. Yo me refiero a un carácter de una persona que se mantiene firme en su convicción, sin importar la amenaza, la presión social o incluso el riesgo por la vida que le conlleve por actuar de conformidad con su fe, como es el caso con nosotros los cristianos. Recordemos que pues eso, el ser cristiano es algo que se debe reflejar en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, si yo soy cristiano en la iglesia y presumo y me jacto de mi fe en la iglesia, pero pues no me comporto de la misma manera en mi casa, no me comporto de la misma manera en el trabajo, en mi escuela o en general en la calle, en todo el ámbito en el que yo me desempeñe, yo más que cristiano soy un hipócrita. Y hay que tener presente eso. Y debemos estar dispuestos a desafiar el orgullo de cualquier ser humano sin importar su influencia o autoridad político-social, cuando éste me ordene hacer algo que sea contrario a lo establecido por Dios. De lo contrario, o sea, si yo hago caso a ese mandato, a esa orden, a esa indicación que es contraria a la voluntad de Dios, nada más por no molestar, por no escandalizar, o simplemente pues por obedecer, porque a lo mejor simplemente quiero agradar, yo no me vuelvo comprensivo, no me vuelvo empático, no me vuelvo tolerante con la persona en concreto. Yo me constituyo un mero desobediente que valora más su vida, sus relaciones personales, su imagen o cualquier cosa del mundo antes que a Dios. Y ahí la importancia de no contaminarse. Ahora, bajando un poco la intensidad, sería bueno hacer aunque sea somero, análisis del por qué Daniel y sus amigos rechazan la comida que se les ofrecía. En primera instancia, no estaban seguros de que la carne fuese de animales limpios según la ley. De hecho, lo más seguro es que no lo fuera, ni de que hubiese sido preparada de la forma que ellos tenían prescrita. Asimismo, por la cultura babilonia, tanto la comida como el vino pues, seguramente habían sido dedicados previamente a sus dioses, y a conciencia de ellos, participar de esos alimentos equivaldría a reconocer como verdaderas deidades a los ídolos del país en que se encontraban. Es decir, su conducta, su mantenerse puros, su no contaminarse, estaba puramente motivado, válgame, en el respeto a la ley de Dios. Y es que debemos entender que este no era simplemente un asunto de buena alimentación, porque sí, a lo mejor es muy sano ser vegetariano y tomar agua, pero hay que entender que el valor que ellos le daban al comer ciertos alimentos y a prepararlos de una forma determinada no era por el alimento o por su preparación en sí misma, sino porque Dios se los había mandado a hacer de esa manera en específico. La contaminación, entonces, no residía en la especie o calidad del alimento, sino en la desobediencia al mandato divino. Pero bueno, fue precisamente porque ellos sí obedecieron que al final la prueba resultó todo un éxito, ¿no? Los 4 varones israelitas, pues de hecho su dieta les fue de provecho no solamente en lo físico, que se les veía nutridos y vigorosos, sino también en lo mental y aún hasta en lo espiritual. Y de nuevo, no por el alimento, porque tuviera cualidades maravillosas, sino porque Dios recompensa la integridad y devoción. Ellos se mantuvieron firmes en Dios y no fueron avergonzados. Dios no permitió que fueran avergonzados. Ahora bien, muchas veces no hace falta la presencia de un varón de autoridad para que nos amedrentemos. De hecho, es triste ver que en varias ocasiones no sea más que la mera presión social de nuestras falsas amistades lo que pues te haga caer, o que se ceda a contaminar tu corazón porque pues preferiste quedarte callado por no poseer el carácter suficiente para oponerte a la tentación, o que pues pongamos por encima cualquier cuestión o preocupación humana antes que la voluntad de nuestro Señor. Y digo todo esto recordando que pues toda esta virtud de la que muchas veces carecemos no viene de uno mismo, sino de Dios, quien nos la da. Pero sucede que muchas veces tenemos tan descuidada nuestra comunión con Él que, por ejemplo, por no leer las Escrituras, no recordamos cuál es su voluntad, no la conocemos, no lo conocemos a Él. Por no ponernos a cuentas con Él en oración, es que luego nos sentimos solos, nos sentimos tristes, tomamos decisiones equivocadas. Por no hacer nuestras lecturas devocionales,
es que terminamos estancados, sentimos que no crecemos, que no aprendemos. Y bueno, un sinfín de consecuencias negativas que surgen por no tener comunión con Dios. Y bueno, en relación al mes patrio, es bueno que amemos a nuestro país, es algo muy bonito. Es bueno que celebremos las fiestas patrias. Es bueno disfrutar de la comida mexicana, ahora más que otros días. Pero no por ello nos contaminemos. No por ello nos llenemos de alcohol. Nos volvamos glotones. No por ello amemos más la fiesta que la comunión de los santos. No por ello olvidemos que sí, que padre ser mexicano, qué bonito, qué orgullosos estamos, ¿no? Pero nuestra auténtica ciudadanía está en los cielos. No por ello dejemos de predicar el Evangelio, puesto que si tenemos alguna virtud, que las tenemos, es gracias a Dios, quien multiplica nuestros dones cuando los usamos para trabajar en su obra, y se los quita a aquellos que no los usan para su propósito. Y en todo caso, pues el Espíritu Santo los reparte, ¿no? En la medida que Él quiere. Ahora, ya para terminar, recordemos que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se describe, se nos identifica qué es lo que somos. Dice el pasaje de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, teniendo presente esa calidad de pueblo de Dios, que yo creo que es mucho más grande, mucho más honrosa de lo que muchas veces meditamos, confiemos en que ese esfuerzo por mantenernos limpios no es en vano. Es más, es por nuestro propio bienestar y aún... es por nuestro propio bienestar que nosotros nos mantenemos puros, y aún, más allá de eso, Dios nos recompensa en gran manera por nuestra fidelidad y perseverancia. Muchas veces aquí en la tierra, pero más importantemente con grande galardón en los cielos. Entonces, hermanos, feliz mes patrio, esfuércense por seguir en santidad, no contaminarse y tengan el valor, tengan el coraje, tengan el carácter de poner a Dios por encima de todas las cosas, con todo lo que esto implica, con todo lo que no contaminarse conlleva. Y bueno, Dios los bendiga.